Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos a través de TSI. Hoy revisamos la aplicación de justicia a nivel de la región centroamericana y los compromisos que se asumen por parte de organismos supranacionales en la región en aras de mejorar la integración. Doctor César Salazar. Mucho gusto. Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. ¿Cómo han ido estas horas aquí en el país intercambiando con operadores de justicia desde el titular del Poder Judicial y conociendo cómo se está estructurando la justicia en la región? Un gusto que nos acompañe. Feliz noche. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Creo que es una labor de información importantísima. La Corte Centroamericana de Justicia creo que se ha tardado demasiado y agradezco a este canal, a esta audiencia, esa oportunidad que se nos da. Estamos muy contentos de estar participando en el Consejo Judicial Centroamericano, donde hay presidentes de Cortes Supremas de Justicia a nivel centroamericano y otros funcionarios judiciales de alto nivel, y la Corte Centroamericana que en esa relación de cooperación que debe de existir entre cortes nacionales y Corte Centroamericana en el ámbito de una cooperación judicial, está muy contenta de estar aquí en Honduras y de participar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en este evento. Pero principalmente para hablar en este momento de la integración centroamericana y de la justicia centroamericana. Bueno, y en una buena fecha estamos próximos a celebrar las fiestas patrias, la independencia de Centroamérica, que coincide el 15 de septiembre en el 198 aniversario, doctor. Es correcto. ¿Qué ha pasado con la Corte Centroamericana? ¿Qué falta para dar ese paso hacia la integración? Porque si bien hay otros organismos que se les ha cuestionado, tienen mucha más participación en la región, y revisamos el Parlamento, el SICA, el CIECA, pero la Corte se ha ido quedando. No, al contrario, la integración centroamericana se ha desarrollado y lo que pasa es que la gente no conoce cómo se ha desarrollado. Nosotros tenemos en este momento un sistema comercial con el 99% de homologación en normas comerciales, sanitarias y requisitos no arancelarios. Tenemos un mercado eléctrico funcionando desde Belice hasta Panamá, donde hay un mercado de energía eléctrica donde operadores nacionales venden energía en una red regional. Tenemos una administración del espacio aéreo centroamericano de forma común desde Belice hasta Costa Rica, con parte de Cancún, con parte de Colombia, administrado por los centroamericanos. Tenemos un Banco Centroamericano de Integración Económica que está con finanzas estables, invirtiendo en la infraestructura centroamericana, y por lo tanto me parece que la integración se ha desarrollado. Tanto es así que a la fecha la Corte Centroamericana de Justicia ha conocido 200 casos de tutela de personas naturales y jurídicas que han llegado a la Corte, de estados que han llegado a la Corte, solicitando amparo o justicia centroamericana sobre la base de normativa regional. Por lo tanto, yo quiero decirle que no se ha quedado rezagada, al contrario, me parece que tenemos una participación en la Corte, que el 60% de casos son de personas naturales y jurídicas que no encuentran amparo, a veces en los tribunales nacionales, pero sí un amparo ante la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Y cómo va la revisión de casos puntuales que por la naturaleza, ya que entramos a acciones propias de la Corte, deben conocerlas en Managua y no la justicia hondureña, casos que ocurren a nivel de estos organismos supranacionales? Claro, eso se da, vuelvo a repetirle, porque normalmente la vía de acceso a las personas en el proceso de integración centroamericana está permitido. Contrario es cuando uno habla de tribunales internacionales donde la persona no accede. En cambio, acá,
las decisiones que toman los ministros, las decisiones que toman los presidentes, las decisiones que toman algunos órganos de integración pueden eventualmente lesionar derechos de las personas, incluso económicos o ambientales, y es donde la Corte sí es la receptora de esta tutela que la persona solicita. Doctor Salazar, ¿de qué organismos es donde más quejas, donde más reclamos están recibiendo? En el ámbito económico. En el ámbito económico tenemos el Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano, el Tratado General de Integración Económica, tenemos el Protocolo Guatemala al Tratado General de Integración Económica, y el 50% de casos que llegan a la Corte Centroamericana es precisamente del comercio interregional, donde las personas, donde los empresarios, donde la industria se ve limitada por los acuerdos regionales y buscan el amparo de la Corte ante decisiones de los estados de restringir algún tipo de comercio. ¿Qué trámite o qué orientación se ha brindado de parte de ustedes como profesionales del derecho ante los reclamos que con frecuencia se han venido registrando por la relación Honduras-Nicaragua? Planteados, por citar un ejemplo, en el tema del ingreso del ciudadano hondureño, aun y cuando existe un CA4 que permite esta libre movilidad, a Nicaragua, que hay que reportar una semana antes, un prechequeo, para que lo entienda así nuestro televidente. Acción que en su momento solo lo aplicó Nicaragua y obligó al Estado de Honduras a ir a esa reciprocidad para la protección de su ciudadanía. ¿Cómo se manejan a nivel de la Corte Centroamericana este tipo de quejas que ahí están, doctor Salazar? Sí, bueno, asegurar de que la Corte Centroamericana precisamente es competente para conocer de estos casos que son estrictamente de integración centroamericana. El tema migratorio es un tema que la Corte Centroamericana conoce, pero en este momento no ha llegado nadie a reclamar sobre estos aspectos que, vuelvo a repetir, son de competencia de la Corte, pero sin embargo nadie se ha quejado sobre las disposiciones que ha dado ni el Estado de Honduras ni el Estado de Nicaragua en la Corte Centroamericana. Faltan de pronto información o desconocen una naturaleza jurídica que perfectamente puede ser abordado por el organismo que usted rectora. Sí, correcto. Hay mucho desconocimiento, pero también sucede que los estados, hay una cierta diplomacia jurídica mediante la cual los estados todavía no han querido demandarse ante decisiones unilaterales. Pero sí, la verdad es que ya llegó el momento de que los estados empiecen a respetar los acuerdos y hacerlos respetar por parte de los otros estados. Sin embargo, en el caso concreto, yo no puedo emitir opinión dado que no ha llegado un caso a la Corte y podría ser un caso que previsiblemente llegue a la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, y hablando de estos temas migratorios, ¿qué visión tiene la Corte Centroamericana de Justicia en esa posibilidad que está abriendo Guatemala, sí, que todavía no es miembro, está en proyecto de incorporarse, sí, a la Corte Centroamericana, de un país seguro, como lo denomina Estados Unidos, para intentar frenar esos flujos o esos éxodos que van rumbo a Estados Unidos, doctor Salazar? Bueno, sí, Guatemala es un país que ya ratificó el convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, ya aprobó un presupuesto y está en este momento en cambio de magistrados y se supone que ya van a nombrar los magistrados a la Corte Centroamericana de Justicia. En cuanto a las políticas nacionales migratorias, esos son temas que no son parte de la integración centroamericana, pero sí lo son cuando se considera por parte de los tomadores de decisiones que ese tipo de temas se negocien conjuntamente. En este caso, hay una negociación unilateral de cada país y eso no incumbe realmente necesariamente un tema competencial de Centroamérica. ¿Qué falta para volver vinculante muchas de las decisiones? Porque hay determinaciones que se han tomado
que bien pueden contribuir al desarrollo de los países. Lastimosamente se quedan en sugerencia, en una misiva que llegó a un país y terminó engavetada, doctor. Bueno, en realidad el protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado marco de la integración centroamericana, nos vincula a cumplir los principios y propósitos de una integración en Centroamérica. Lo que hace falta es que los consejos de ministros, que son los vinculados por el protocolo de Tegucigalpa a emitir normativa vinculante, se sienten a tomar esas decisiones y vinculen en los casos que ya fueron acordados por los presidentes la materia de integración centroamericana. Tal es el caso que los ministros de Economía han avanzado mucho en temas vinculantes, pero los ministros de Seguridad, los ministros de Gobernación no. Ellos se podrían reunir, tomar decisiones vinculantes alrededor de los temas migratorios y otros de seguridad. Por ejemplo, en el tema de seguridad, que así como lo sufre Honduras, usted ciudadano de El Salvador, sabe que se enfrentan dificultades en estos dos países y también en la misma República de Nicaragua, donde tienen su sede. Sí. ¿Qué elementos deben ser tomados en consideración para que los tres países miembros orienten una política de seguridad conjunta en la región? Bueno, tienen que advertir que en esto hay una necesidad común, que es un problema que a los tres o a los 5 países afecta, que la acción común es mejor que la acción individual, sobre todo en el combate a los delitos transnacionales, porque un delito transnacional, un delito de crimen organizado, se está realizando en varios países a la vez y con participación de diferentes personas y a veces con cargos que en los países es difícil manejar. Entonces, en Centroamérica es necesario que tomen en cuenta la facilidad que tendría tomar decisiones conjuntas contra el crimen organizado para evitar la impunidad en cualquiera de los 3 países. Y en ese sentido, hay tratados ya suscritos como el de protección de testigos a nivel centroamericano, el de asistencia penal, asistencia legal en materia penal, que permite cualquier tipo de diligencia judicial, excepto la orden de captura, que se pongan en vigencia esos tratados, que los ministros se reúnan a darle vigencia a esos tratados, a darle vinculatoriedad, porque eso es lo que de alguna manera llevaría a una acción eficaz de justicia en Centroamérica. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, el doctor César Salazar. Una pausa, en breve continuamos. De la comunidad de derecho. Mal haríamos en que un órgano de estos no se le reconozca su investidura, porque precisamente eso está dentro de todo sistema democrático, y en Centroamérica somos democráticos y vivimos en una comunidad de derecho. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, el doctor César Salazar. Cuando hablan de estos sistemas de integración y planteando el tema de la seguridad, que se ha avanzado, pero falta poner el punto final para entrar en una aplicación justa de las medidas tomadas en la región. Esto se lo han planteado a los gobernantes. Presidente Bukele recién ha llegado al ejercicio de la presidencia en su país, el presidente Hernández y Ortega. ¿Tienen claro eso, doctor? Me parece que deberían de tenerlo, porque el Tratado Marco de Seguridad Democrática fue firmado y ratificado desde 1995. El Tratado Marco de Seguridad Democrática tiene todos los elementos de un modelo integral de la seguridad, no solamente en materia de la seguridad de las personas, sino también de los desastres naturales y también del tema de seguridad democrática. Bueno, un ejemplo en el tema de la seguridad ciudadana, con acción, incluso hasta detención se puede tomar del protocolo que dio vida al Interpol.
que les permite actuar no solo en la región, sino que en el mundo. Claro, nosotros tenemos nuestros propios tratados, tenemos una comisión de policía formada, tenemos un tratado sobre la comisión de policías, ¿verdad? Tenemos, como le decía, suficientes tratados en materia penal, en materia de crimen transnacional organizado, como para que al poner en vigencia las reuniones de las comisiones de seguridad puedan tomarse decisiones en contra del crimen transnacional. ¿Es posible que se piense, incluso por la cercanía y por las acciones de Unión Centroamericana, como la misma Unión Aduanera, que ya está vigente en algunos países, sí, que se piense en homologar leyes en materia de seguridad, en materia de gobernación, así como se ha avanzado en el aspecto económico, doctor? Sí, bueno, más fácil que eso, porque la homologación descansa en acciones legislativas similares en cada país, y eso a veces es muy difícil. Homologar país por país es difícil. La respuesta que da el protocolo de Tegucigalpa es de crear derecho comunitario, que es distinto, porque una norma aprobada, ya sea un reglamento, una resolución aprobada por los consejos de ministros, vincula de inmediato y se inserta de inmediato en los estados. O sea, nosotros tenemos herramientas jurídicas en la integración centroamericana que nos permite actuar un poco más rápido y con mucho más eficacia que la homologación llevada a cabo por cada uno de los países. En el área de la gobernación o los ministerios del interior, como lo conocen en otros países, sí, ¿qué tanto se ha avanzado para pensar en esa unión de la región? Es muy poco. Recordemos que los temas de seguridad son temas sensibles y que hay que aceptar que los estados poco a poco van cediendo esa capacidad a la región de actuar de manera conjunta. Entonces, me parece que en los temas de seguridad se ha avanzado poco, precisamente porque son temas sensibles de seguridad nacional que hay que compartirla a nivel regional, y por lo tanto los ministros han actuado poco en los temas de seguridad. Yo le diría una cosa, que con los tratados que tenemos y la cooperación judicial que puede haber, lograríamos mucho si se activan y se cumplen. Y yo creo que ese es el reto en este momento, que los ministros cumplan lo que ya está firmado. ¿Se sienten desprotegidos, doctor Salazar, que falta un impulso de los gobiernos que han integrado la Corte Centroamericana? No, a mí me parece que el sistema de la integración centroamericano tiene un principio de progresividad donde se espera que los estados se sumen a la velocidad que ellos pueden hacerlo a los esfuerzos de integración centroamericana, y eso es lo que lleva a que a veces varios países integren un grupo y otros no, o varios países tomen decisiones y otros no. Entonces, en ese sentido, la integración va un poco, digamos, de la mano de aquellas cosas que se pueden decidir en Centroamérica. ¿Les molesta, doctor, a ustedes les inquieta? Y hablando de los diferentes organismos de integración centroamericana, no sé si el término es igual para El Salvador y Nicaragua, pero aquí les llaman elefantes blancos y que terminan yendo a ciertos cargos por cumplirles un favor o quizás por un compromiso de un gobierno, y por eso van no solo a la Corte Centroamericana, sino que van al Parlamento Centroamericano y a muchos otros organismos, con raras excepciones, calificados como buenos. No, en absoluto nos molesta, porque la comunidad de derecho, la comunidad democrática de derecho de Centroamérica es un vivo ejemplo para todo el mundo. La existencia de un Parlamento Centroamericano, la existencia de una Corte Centroamericana de Justicia, en la que participen las corrientes políticas principales de Centroamérica. En el caso del Parlamento, por ejemplo, usted tiene la participación de 6 países, de muchos partidos políticos, de muchas corrientes políticas, hablando sobre necesidades y problemas de la región. Es un acto de civilidad muy grande.
que se justifica en todo sentido para que nosotros tengamos una comunidad de derecho, una comunidad cívica, que no volvamos a los problemas de guerras ni conflictos internos. Eso es sumamente positivo. Entonces, la investidura que tiene un órgano como el Parlamento Centroamericano o como la Corte Centroamericana es una investidura importante para la región en lo que se refiere a los avances cívicos de la integración centroamericana y en lo que se refiere a los avances de la comunidad de derecho. Mal haríamos en que un órgano de estos no se le reconozca su investidura, porque precisamente eso está dentro de todo sistema democrático, y en Centroamérica somos democráticos y vivimos en una comunidad de derecho. Muchas críticas se desprenden incluso por la situación económica de la región, porque señalan que hay gastos onerosos, gastos elevados a nivel de los órganos. En absoluto, porque si nosotros hacemos una cuenta objetiva de lo que se gasta por la integración centroamericana en cuotas de los estados para la integración, en 13 secretarías de integración se ha calculado que se tiene un presupuesto de ingreso de $7 millones. $7 millones entre 8 países, eso no es un costo grande para la integración. Es decir, ese es un costo muy bajo todavía que los estados están pagando por tener un sistema democrático, por evitar las guerras y los conflictos en Centroamérica. Yo creo que es un costo mínimo y debería de aumentarse más bien el apoyo a la integración centroamericana, porque si contamos, vuelvo a repetirles, el presupuesto de los estados versus lo que se está gastando en la integración, vamos a darnos cuenta que eso no es mucho dinero. ¿Cómo está el personal de la entidad? ¿Cómo lo seleccionan? ¿Cómo lo precalifican para después tener la función plena? De acuerdo al estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, las Cortes Supremas eligen a los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia. En mi caso, en El Salvador, hubo un concurso público donde se nos examinó, y usted puede buscar mi examen en YouTube, examen del magistrado César Salazar para optar al cargo de la Corte Centroamericana de Justicia. Usted lo encuentra en YouTube y usted ve lo que me preguntaron 5 magistrados nombrados. Una especie de audiencia pública. Audiencia pública, que ahora sí, se está volviendo tan común para estas elecciones de segundo grado. Claro, porque en estos cargos importa mucho el conocimiento, importa mucho la trayectoria del magistrado para ocupar un cargo de esta naturaleza. ¿Se debe desde su óptica, doctor Salazar, eliminar o en este caso buscar una modificación para que estos cargos ya no sean a propuesta que ha pasado incluso hasta de partidos políticos, sino que se haga a través de estos sistemas que ahora se están poniendo en práctica? Sí, claro. De hecho, el mismo estatuto ya previó que los jueces tienen que ser elegidos por jueces. Y entonces el mismo estatuto ya condiciona a cada uno de los países parte de la Corte Centroamericana a que sea elegido por jueces. Y en ese sentido, ya dependerá de cada Corte Suprema ir desarrollando los mecanismos indispensables para garantizar la elección y la independencia de sus jueces. ¿Qué valoración tiene, doctor Salazar, de la resistencia de Costa Rica? Citando esta nación y de la misma República de Guatemala, que en el caso de la Corte está pendiente, que no tiene una integración plena en todas las secretarías. Bueno, yo vuelvo a repetir de que la integración tiene varios principios, y uno de ellos es el de progresividad, el de gradualidad, el principio también de doble velocidad, de flexibilidad. 4 principios que hacen que los estados tengan una velocidad propia y una aceptación propia de la participación de los órganos. Entonces no habría por qué condenar a ningún estado por no formar parte de un órgano, porque el mismo sistema le permite que se vaya sumando de manera gradual, de manera progresiva, de manera flexible al sistema de la integración centroamericana. Ahora, eso ya implica una mora judicial, ¿verdad?, en la que una mora, jurídica, política de parte de los estados, porque en este momento Centroamérica necesita
que todos los países se integren de manera plena a todos los órganos de integración centroamericana. Ya pasaron 20 años del protocolo de Tegucigalpa y todavía los estados no se han sumado. Entonces sí, efectivamente, lo que se requiere es que todos nos sumemos para la plena eficacia del funcionamiento de los órganos de integración centroamericana. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, César Salazar. Una pausa, en breve continuamos. Por eso es la aparición de estos organismos subsidiarios, precisamente porque todavía ese proceso de fortalecimiento, me parece que en Centroamérica, a nivel general, hace falta que la Fiscalía sea un órgano tan fuerte como una Corte Suprema de Justicia. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el doctor César Salazar, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, me abordó un tema que resulta fundamental para la aplicación de justicia, la selección de personal. Hablando de la región, si vemos Guatemala con conflictos, llegó la CICIG. En nuestro país de igual manera hay un apoyo de una misión especial con el auspicio de la OEA, la MASI. El Salvador con, digamos, como una nueva perspectiva, con la llegada de un nuevo gobernante. Y lo de Nicaragua, con una política prácticamente de un mando casi único del presidente Ortega. ¿Cómo encontrar equilibrio, doctor? Bueno, condición para la integración, de acuerdo a Esquipulas I y Esquipulas II, era que los estados garantizaran el funcionamiento de un estado democrático y de derecho. Es así como después de Esquipulas II se hicieron alrededor de 8 reuniones de presidentes para llegar a firmar el protocolo de Tegucigalpa. Entonces, cuando se firma y se suscribe el protocolo de Tegucigalpa, sin reserva de ningún tipo por parte de los estados, ya se preveía que los estados eran estados democráticos y estados de derecho. Es decir, nosotros tenemos una integración donde se garantizó que los estados fueran democráticos y estados de derecho. Tanto es así que el mismo protocolo dice que la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana se propone en sus acciones, fíjense bien, en sus acciones, a respetar los derechos fundamentales, a respetar la alternabilidad del poder, a respetar el sistema democrático de los estados. Entonces, la misma integración centroamericana no solamente partía de estados democráticos de derecho, sino que los órganos del sistema de la integración centroamericana tienen por objeto respetar o se proponen respetar todo ese sistema democrático de derecho. Y vivimos en estados de derecho en la región. Y hablemos de Centroamérica, sí. Y cuando hay algunos países que no forman parte del órgano que usted preside, doctor. Sí, claro que vivimos en una región democrática y de derecho. Cada país, por supuesto, tiene sus problemas constitucionales, de los cuales en Centroamérica no nos corresponde conocer. Más bien los estados tienen la obligación de llevar ese equilibrio que usted dice para que haya una seguridad regional. Pero esa es una competencia de cada uno de los países, no de la integración centroamericana. Cada país debe de procurar en su plena soberanía y competencia cumplir su constitución y cumplir. Y si no se está cumpliendo, llevar ese equilibrio que usted dice, porque en la integración centroamericana nosotros ya contamos con que hay estados democráticos de derecho como base fundamental de la integración centroamericana. Con la llegada de estos organismos a países de la región, ¿qué tanto ha cambiado la aplicación de justicia desde su óptica? Hablemos en principio, doctor Salazar, de su visión de lo que pasa en la República de Guatemala, donde el presidente actual, Morales, ha prácticamente apartado al país de la continuidad de la CICIG
y el presidente Yamatei va prácticamente por la misma línea. Bueno, estos órganos o organismos que vienen apareciendo son organismos subsidiarios que actúan siempre y cuando un país soberano lo admite. Fíjese que no, si usted ven, no son organismos impuestos, son organismos que el mismo Estado, sobre la base de su soberanía, admiten que participen dentro de la justicia compartida en esos estados. Pero eso no implica que el Estado pierda, en principio, su poder y su competencia que la Constitución le señala. En ese sentido, pues la misma Carta de las Naciones Unidas, la misma Carta de la OEA, que son principios fundamentales para cualquiera de los estados centroamericanos, permiten la existencia o la creación de organismos subsidiarios. La integración centroamericana no tiene ningún reparo en que precisamente existan esos organismos a solicitud o al amparo de una decisión nacional, porque el mismo protocolo de Tegucigalpa, en su artículo 4, letra final, dice que no solamente son parte los principios del protocolo, sino los principios de la OEA, los principios de la ONU y los acuerdos de Esquipulas para la paz en Centroamérica. Se deben establecer tiempos para su presencia, porque no deben ser permanentes. Cuando le pregunto tiempo, debemos pensar en función de qué cantidad, desde su punto de vista, doctor Salazar. Bueno, vuelvo a repetir, eso depende de la soberanía de cada país y de los acuerdos que se suscriban de manera soberana para la participación de un organismo subsidiario dentro del país. Las condiciones de participación, y una de ellas es el plazo, las deciden entre el país y la organización que propone el organismo. Me dice que debe ser acompañamiento, estar presente con apoyo, pero no suplir la acción que finalmente corre por un ministerio público presentando la acción correspondiente ante el órgano jurídico. Eso depende, vuelvo a repetir, porque no solamente ese ejemplo hay, sino que hay cortes internacionales en materia penal, como la Corte Penal Internacional, donde los estados generan competencia y generan cesión o compartimiento de soberanías. En este caso, el que un organismo subsidiario participe con autorización del Estado va a estar condicionado precisamente a la autoridad que le dé el mismo Estado. Por lo tanto, no se considera una sumisión, sino que es lo que el Estado le ha permitido hacer con igualdad soberana. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no hay ninguna sumisión, aunque le delegue alguna competencia de acción penal, porque se lo ha concedido el mismo Estado. Bueno, como estudioso de la materia jurídica en la región, de la MACIT, ¿qué pensamiento tiene? Bueno, vuelvo a repetir que los estados entraron en una reforma en el proceso de pacificación desde 1986 hasta el 91. ¿O es acaso, doctor, disculpe, un cansancio del pueblo que vio que había mucha impunidad? No, lo que le digo es que ese proceso de fortalecimiento institucional, de reforma judicial incluso, todos los estados entraron a una reforma judicial en algún momento derivado de los acuerdos de paz. Y ese proceso no ha acabado, porque cuando se entró para garantizar el Estado democrático y de derecho, se reformaron los órganos judiciales, se separó el Consejo de la Judicatura, se llevó a cabo un proceso mediante el cual los órganos judiciales revelaran mejor Estado de Derecho. Entonces, en ese proceso, las fiscalías estaban dentro de una separación e independencia judicial. Pero si usted se da cuenta, la fiscalía las dejaron por último. Primero se reformó los órganos judiciales. Las fiscalías no revelan tanto apoyo como lo tuvieron los órganos judiciales, las cortes. Entonces, ese proceso de debilitamiento todavía, porque le dan a la fiscalía un poder de acusación y un poder de investigación, de guía de la investigación, eso todavía no ha terminado. ¿Tenemos fiscalías fortalecidas? No, le falta. Por eso es la aparición de estos organismos subsidiarios,
precisamente porque todavía ese proceso de fortalecimiento, me parece que en Centroamérica, a nivel general, hace falta que la Fiscalía sea un órgano tan fuerte como una Corte Suprema de Justicia, para poder llevar a cabo precisamente la justicia y evitar la impunidad en todos los países centroamericanos. Tener un órgano que tenga la competencia como tal de un cuarto poder. Bueno, podría pensarse en eso en un ministerio público. El pilar jurisdiccional tiene que estar dividido. El pilar jurisdiccional tiene que estar dividido en lo que es la acusación y la investigación del delito y el juzgamiento. Y en ese pilar, concentrémonos en ese pilar, porque no es un cuarto poder, sino es un poder dentro del pilar jurisdiccional, que tiene que tener independencia, que tiene que tener capacidad, que tiene que tener todo el fortalecimiento de parte del Estado para evitar la impunidad. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, César Salazar. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, el doctor César Salazar. Clave para todos estos procesos de cambio: presupuestos, entes de investigación y capacitación. Total. La información adecuada y pertinente, la capacitación de los funcionarios es un tema que la integración centroamericana no va a dejar de lado. Me parece que en ese sentido el Instituto Centroamericano de Capacitación Pública, el INCAP, que está su sede en San José, Costa Rica, está haciendo una labor ya de cómo capacitar funcionarios públicos en todos los ámbitos de la integración centroamericana. El relator de Naciones Unidas para el sector justicia decía que debemos tener una apuesta de verdadera independencia de los poderes en la región, y recientemente estuve en Honduras y nos planteaba que esto es casi común, no solo en la región centroamericana, claro, en toda América Latina. ¿Qué falta para lograr verdadera independencia? Bueno, en Centroamérica el cumplimiento al imperio de la ley. Es decir, debemos de promover que la ley debe cumplirse en todas sus facetas. Nada fuera de la ley, nada por encima de la ley, nada por debajo de la ley. Es decir, debemos de mejorar nuestra cultura de cumplimiento a la ley, que es algo que yo creo que a nivel centroamericano todavía hay mucho que hacer, porque muchas veces se cometen fraudes de ley para no cumplir la ley, es decir, por las mismas autoridades. Siento que hay mucha diplomacia jurídica para resolver los problemas, de alguna manera evitando los juicios. O hasta injerencia de pronto. Sí, evitando realmente el cumplimiento de la ley. Me parece que el gran reto en Centroamérica es cambiar la cultura de cumplimiento de la ley. Y para eso realmente hay que hacer conciencia en los temas, que están de moda, que son transparencia, rendición de cuentas, ¿verdad? Y cumplimiento de la ley. Y advierte, doctor Salazar, que hay una visión nueva en los diferentes países. Si vemos que ahora en el caso puntual nuestro se está llevando por el Ministerio Público ante la justicia a personas que hasta hace un tiempo atrás fueron considerados intocables. Sí, claro, precisamente en todos los países está pasando el mismo efecto, es decir, se está procesando personas de cierto nivel político o económico que antes no se procesaba. Pero eso es resultado precisamente de que los estados están levantándose y llevando a cabo el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del Estado de Derecho. Y no lo debemos de ver como algo malo, es más, yo lo vería como algo bueno, el hecho, la significancia que tiene de estar llevando presidentes, de estar llevando cierto tipo de personas al banquillo, al juicio, es resultado del avance y del desarrollo de las instituciones.
¿Y la clase política qué papel debe jugar en todo esto? Para no aparecer de pronto hasta acomodando leyes para su beneficio porque el brazo de la justicia se está acercando. Bueno, siempre recordar que todo esto es un proceso y que puede ser de que en adelante empiecen a disminuir esos casos, empiecen como un efecto de prevención a ya no haber actos de corrupción, porque precisamente estos casos que se están llevando a luz pública van a dar un efecto disuasivo a los funcionarios, es decir, ya los funcionarios de ahora ya saben que hay una rendición de cuentas, que tiene que rendir cuentas. Ya el funcionario de ahora, y a nivel regional también, sabe que se tienen que transparentar los gastos. Ya el funcionario de ahora sabe que todo cheque que se firma, hay un sistema internacional financiero que tiene la información. Entonces yo creo que todo eso va a ser para los funcionarios de ahora un verdadero espacio a través del cual los obligue a cumplir la ley. Y yo creo que eso es lo que los funcionarios van a hacer. ¿Es el delito penal y la actividad ligada a la narcoactividad lo que más preocupa a nivel de los países del sistema de integración centroamericana, doctor, en este momento, dadas esas coyunturas que estamos viviendo? Sí, lo que preocupa a la región es el crimen transnacional. Y en el crimen transnacional, es decir, la actividad punitiva que se da a la vez en todos los países centroamericanos es lo que le preocupa a la región. Y en ese sentido, la actividad transnacional, la actividad punitiva es de diferente índole: narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, no solamente derivado del narcotráfico, sino que derivado también de la corrupción. Entonces, esos temas sí son los que preocupan a la región, y yo creo que se puede hacer mucho si los estados quieren. Doctor, le agradezco. Gracias por habernos acompañado esta noche al banquillo. A la orden. ¿Se queda por varios días en la ciudad? Me quedo disfrutando este país tan hermoso como es Honduras. Con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, César Salazar. Por su sintonía, muchas gracias. Gracias.